5:17 de la mañana del 19 de agosto. La línea ferroviaria a través de Topmax tembló. Un enorme tren de casi 600 metros de largo transportaba 2,7 millones de litros de combustible y docenas de contenedores de armas. Era el salvavidas vital de Rusia, un convoy logístico que parecía intocable. Pero bajo tierra, 3 soldados ucranianos estaban esperando. El primer flamenco salió del tubo de lanzamiento. Segundos después, se estrelló directamente contra el tercer auto de combustible. La explosión destrozó el cielo. El coche de combustible se rompió en pedazos. Las llamas se dispararon a casi 100 metros de altura. La onda expansiva lanzó camiones al aire y arrojó soldados a las zanjas. Los vagones 4 y 5 se incendiaron, derramaron combustible y convirtieron el ferrocarril en un río de fuego ardiente. Los contenedores de municiones detonaron en una cadena, fragmentos de metal llueven como una tormenta que perfora incluso los troncos de los abedules. En un solo latido, decenas de tropas rusas y sus vehículos de escolta fueron borrados. Los soldados rusos se tambalearon en estado de shock, incapaces de comprender lo que acababa de golpearlos. Un hombre salió volando de las vías, gritando de desesperación. Nadie tuvo tiempo de identificar qué arma era. Nadie se oponía al plan de aniquilación de Ucrania. Rusia había traído consigo una fortaleza móvil, pero en cuestión de minutos, Flamingo, un misil ucraniano barato nunca antes revelado, había convertido ese orgullo en un infierno. Entonces, ¿qué lo hace tan aterrador? Vamos a averiguar. 0517 AM 19 de agosto. El búnker subterráneo al norte de Zaporia estaba iluminado solo por el tenue resplandor rojo proyectado sobre los rostros tensos. 3 soldados ucranianos trabajaron en silencio en una quietud sofocante. En una tableta militar endurecida, el líder del equipo ingresó frenéticamente las coordenadas del objetivo. Un proceso que generalmente tomaba 3 minutos se redujo a 90 segundos porque cualquier señal emitida podría ser interceptada por el radar ruso. En la pantalla del satélite, el objetivo parecía claro, un tren de suministro de combustible ruso de casi 600 metros de largo, lleno de petroleros y contenedores de armas pesadas. Se movió a lo largo de la única línea ferroviaria que atraviesa Tomak, la línea de vida que conecta la retaguardia de Rusia con el frente de Zaporizhia. Dentro de él estaba el bloque de energía que sostenía todo el campo de batalla ruso. Para Ucrania, este no solo era un objetivo vulnerable, sino un corte en el corazón mismo de la logística del enemigo. Dentro del tubo de lanzamiento, Flamingo yacía en peso. Eslora 6,2 metros, peso 1,4 toneladas. Velocidad subsónica, GPS y guía INS con sensores de terreno turcos que le permiten volar a solo 3050 metros sobre el suelo, abrazando ríos, bosques y crestas, dejando el radar enemigo casi ciego. En su nariz, 200 kilogramos de explosivos RDX y TNT estaban listos para ejercer suficiente presión para doblar acero de 2 centímetros. Flamingo no era una copia del Tomahawk. Fue una declaración de que Ucrania también podría crear su propio asesino de largo alcance a una fracción del costo. El búnker tembló. Flamingo llevó la lancha a un remolino de gas abrasador. Salió disparado hacia la densa niebla, su trayectoria se retorció como un pájaro extendiendo sus anchas alas. Pero este no era un flamenco elegante. Era un depredador preciso. 0519. El ataque preventivo golpeó el vagón número 3 del tren ruso cargado con combustible para aviones. La explosión desgarró el aire. Las ondas de choque se extendieron hacia afuera, volando tierra y piedra, arrojando un camión ruso que conducía junto al tren. Las llamas estallaron 100 metros en el cielo, reflejándose en un estanque junto a la vía férrea, convirtiendo el bosque negro en un mar de luz ardiente. Los autos número 4 y 5 se encendieron de inmediato. El combustible se derrama y transforma las vías en un río de fuego que devora acero y madera. Los soldados rusos que caminaban al lado del tren no tuvieron tiempo de comprender. Solo escucharon un chillido desgarrando el viento. Luego un destello cegador y un terremoto que se tragó el vagón de petróleo. Un soldado se agarró los oídos cuando sus tímpanos casi estallaron gritando, pero el sonido se desvaneció en la explosión. Otro estancado,
buscando a tientas su arma. Pero ante él solo había un infierno rojo. Nadie reconoció qué tipo de arma era. Ni un Skander, ni un calibre. Algo completamente desconocido, que llegaba rápido e imposiblemente silencioso. El poder destructivo del flamenco superó incluso las propias expectativas de Ucrania. 200 kilogramos de explosivos de alta potencia producían una presión de aplastamiento. El acero de 2 centímetros del vagón de aceite se dobló como papel de aluminio. La explosión fue tan fuerte que las ventanas de un almacén abandonado a medio kilómetro de distancia rompieron vidrios que llovieron sobre la tierra. En un instante, más de la mitad del tren ruso quedó paralizado. 4 vagones de petróleo ardían furiosamente, el calor extremo expandía el acero produciendo pequeñas detonaciones sucesivas como fuegos artificiales. Un contenedor de proyectiles de artillería se encendió, explotó en ráfagas, los fragmentos atravesaron los árboles al borde de la carretera, desgarrando troncos de abedul. El enemigo había confiado en su propio volumen. Ahora ese mismo volumen se convirtió en una trampa mortal. El tren de 600 metros ya no era una línea de suministro, sino una antorcha colosal. Esta huelga no fue un accidente. 3 días antes, Rusia había lanzado un bombardeo de misiles en Katausk, convirtiendo la estación civil en un baño de sangre, matando a docenas de civiles, incluidos niños. En ese momento, la conferencia de Washington se preparaba para aprobar un paquete de ayuda de seguridad de $100.000 millones para Ucrania. Rusia buscó difundir el miedo para descarrilar las negociaciones con la muerte. Pero Ucrania no se limitó a tomar represalias. Flamingo se desató como una declaración. No esperamos ayuda. No nos sentamos para aliviarnos. Nos levantamos por nuestra cuenta. Creamos nuestra propia fuerza. Pero la guerra no se detendría ahí. Rusia no era un oponente que colapsaría fácilmente. Los vagones supervivientes en la parte trasera del tren incluían un vagón blindado con cañones automáticos y lanzagranadas listos para tomar represalias. Flamingo había demostrado un poder aterrador, pero por delante había una batalla mucho más feroz porque una superpotencia como Rusia siempre tiene cartas de triunfo. Y ahora, toma aliento. Lo que viene a continuación hará que tu corazón lata más fuerte que la explosión que acabas de presenciar. Se acerca el contraataque. La llama aún ardía en la cabecera del tren. 5 vagones de combustible explotaron en fragmentos. El petróleo se derramaba sobre las vías, rodando hacia un río ardiente. El resplandor se reflejaba en los troncos de abedul, convirtiendo el bosque en un horno ardiente. Los soldados rusos gritaron en el espeso humo. Apenas se habían recuperado del primer golpe cuando la parte trasera del tren agitó la gigantesca masa de acero rugiendo como una bestia que se levanta de las cenizas. Era el raro vehículo blindado, la fortaleza móvil que Rusia había preparado para escoltar suministros. Y el cañón automático 23 mm abrió fuego instantáneamente. Un ritmo frenético de más de 2.000 disparos por minuto cada disparo cerca de los 1.000 metros por segundo. Solo de 3 a 5 golpes fueron suficientes para destrozar un flamenco. Los casquillos de Redot repiquetearon contra el piso de acero, mezclándose con comandos gritados por la radio interna. Las granadas de 30 milímetros del Aguascalientes 17 aparecieron durante la noche mientras el cañón fijo de 30 de 1202 milímetros se sacudía chirriando en el cielo lo suficientemente potente como para aplastar un búnker a 1 kilómetro de distancia. Esta tormenta de fuego no fue aleatoria. Estaba dirigido directamente a los siguientes flamencos que salían de los tubos. Seribe 21. El flamenco número 2 aceleró rozando las copas de los árboles para evadir el radar. Fue bloqueado por la ráfaga del cañón autóctono, rasgando el aire una detonación a su lado, desviando su camino más de 12 metros fuera de curso. Pero el INS lo corrigió de inmediato, trayéndolo de vuelta. Menos de un segundo después, la ojiva se estrelló contra el Gunnar. La explosión convirtió toda la torreta en acero destrozado que los hombres de artillería arrojaron antes de que pudieran parpadear. De los campos de trigo dorados a la izquierda de las vías, emergió un T-90M.
La masa blindada de 48 toneladas se arrastró hacia adelante, su cañón de 125 milímetros girando. Con un disparo, una ronda perforante estalló en el presunto sitio de lanzamiento de Ucrania. El terremoto en tierra se formó un cráter justo detrás de la tripulación de lanzamiento. La tierra y la piedra volaban por el aire con humo de pólvora. Si Flamingo hubiera sido lanzado segundos después, todo el sistema oculto habría desaparecido bajo el fuego ruso. Sobre un UAV Orlan 10 voló en círculos. Su sistema de transmisión escaneó, enviando datos al mando, listo para dirigir la artillería rusa para contrarrestar el fuego. El campo de batalla se expandió minuto a minuto. A la derecha, el bosque de abedules ardía como antorchas colosales. A la izquierda, las olas de trigo se aplanaron bajo las ondas de choque. A lo lejos, los pueblos temblaban. Las ventanas se hicieron añicos. Las llamas se reflejaban en los techos bajos. Los perros ladraban en caos. Mientras tanto, el cañón autóctono seguía escupiendo implacablemente. Cada ráfaga de segundos forjó una pared de acero en llamas, cubriendo el cielo. El Flamengo número 4 se apresuró a entrar, pero su GPS estaba atascado. Su camino vaciló. En el búnker, la tripulación ucraniana estaba bajo una tensión extrema. Toda la navegación por satélite fue bloqueada, lo que obligó a depender del INS. Ese sistema mantuvo solo 0,2 errores por hora. Pequeño sobre el papel, pero a 400 kilómetros, una deriva de Onedere significaba 1 kilómetro fuera del objetivo. Una desviación de solo 5 metros despistaría a Flamingo después de que su posición de lanzamiento quedara expuesta. La disparidad de poder era marcada. Un Flamingo costaba alrededor de 400.000 pesos hecho a mano con las líneas de Ucrania. Mientras tanto, un T-19 WHM valía más de 4.5 millones de pesos. Un UAV todo en 10 de solo alrededor de 100.000 pesos pero producido en masa. Rusia podía disparar proyectiles a voluntad. Ucrania. Cada flamenco era una apuesta de vida o muerte. Un lado un borde de superpotencia. Con armas. El otro solo intelecto y coraje. La batalla se acercaba a su clímax. El último flamenco se lanzó, chocando contra el muro de fuego en llamas de Rusia. ¿Perforaría la fortaleza móvil o sería tragado por la tormenta de balas? Dale me gusta y mantente atento porque la siguiente parte será el momento de vida o muerte para ambos lados. 523. En un búnker subterráneo cerca de Zaporizhia, 3 soldados ucranianos fijaron sus ojos en la pantalla parpadeante. El polvo temblaba de concreto cayendo del techo. Solo les quedaban 2 misiles Flamingo. Eso fue todo. Una nueva arma, no producida en masa, imposible de reponer. El comandante agarró la palanca de lanzamiento, sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos estaban decididos. Sabía que si no disparaban ahora, el radar ruso bloquearía la posición y el fuego de contrabatería podría aplastar el búnker en cuestión de minutos. Un segundo de silencio. Luego apretó el gatillo. Sin retirada. Despídelos a todos. El tubo de lanzamiento se sacudió violentamente. El primer flamenco salió del barril. Una flecha de acero de más de 6 metros de largo, atravesando el humo, aferrándose al riel como si estuviera programada para acabar con la presa gigante. Destino. El vagón de combustible de reserva al final del tren. El segundo siguió de inmediato, pero sin apuntar a un compartimiento vacío, directamente al automóvil de control donde los soldados rusos seguían gritando órdenes por radio, tratando de controlar una máquina de guerra medio en llamas. En un instante, el golpe descendió. El Flamingo número 1 atravesó el caparazón de acero de 20 metros del vagón de combustible, detonando su ojiva de 200 kilos. Una enorme bola de fuego hizo estallar llamas, disparándose a casi 150 metros de altura. La presión de la explosión sacudió el suelo, sacudiendo el último vagón de los rieles. Toda la cola del tren desapareció en un mar de fuego. El segundo flamenco se estrelló contra la cabina de control blindada. La ojiva penetradora atravesó la armadura, convirtiendo el compartimiento de comando en un montón de hierro retorcido. El cañón automático de 23 milímetros se quedó en silencio.
El obús de 30 fue arrojado a un lado. El lanzagranadas Aguascalientes 17 se partió por la mitad. No quedaba nadie para dar órdenes. El sistema de defensa cesó en un solo latido. Pero el Flamingo no se detuvo allí. El sensor infrarrojo del tercero ya se había fijado en un objetivo en movimiento. Acababa de aparecer un T-90M. Su torreta de cañón de 125 milímetros se convierte lentamente en fuego. El calor del compartimiento del motor brillaba como un punto rojo en la pantalla del sensor. El estante de flamenco se hunde en el costado del tanque. La explosión explotó. La torreta de más de 40 toneladas se limpió y se estrelló contra un campo de maíz en llamas. Con un valor de varios millones de dólares. El T-90M, el orgullo de la armadura rusa, fue destruido por un flamenco que costó solo una décima parte de eso. En el borde del bosque, rugían los motores de las motocicletas. Un escuadrón de rusos disparó contra los bosques de abedules, creyendo que las ramas gruesas los ocultarían. Pero Flamingo no se dejó engañar. Su sensor infrarrojo identificó la fuente de calor en 0,3 segundos. El misil se deslizó a través del dosel y se hundió. Una fuerte explosión rasgó el aire. La bicicleta quemaba acero retorcido, humeando a los rusos, sin entender nunca lo que les había golpeado. Un camión logístico que iba delante intentó escapar de la zona del incendio. El combustible derramado del automóvil explotado reflejó la luz en el suelo, convirtiéndolo en un espejo perfecto para el buscador óptico de Flamingo. En un instante, la ojiva atravesó la cabina, convirtiendo el camión en la tercera bola de fuego, destrozando su carga y las tropas rusas a bordo. Toda la zona se convirtió en un infierno. Las llamas se extendieron 1,5 kilómetros. El bosque de abedules en el borde de Top Max ardía como una pared roja. Rieles de acero de 2 centímetros de espesor doblados y partidos como cera. Las temperaturas se dispararon más allá de los 1.500 grados Z. El acero se derritió en corrientes brillantes, el humo se elevó. El viento llevó cenizas a una columna imponente vista desde Melatipole a decenas de kilómetros de distancia. En el búnker, los 3 soldados ucranianos se abrazaron con fuerza. Sabían que lo habían hecho todo. Las explosiones ya no eran una amenaza sino un triunfo. La primera batalla de Flamingo, y había demostrado que Ucrania no solo defiende, sino que puede atacar y destruir. Esta huelga no fue solo una victoria inmediata. Rusia perdió todo un tren de suministro de combustible, el salvavidas de la campaña de Tomak. Sin logística, un ala rusa quedaría paralizada. Un flamenco que costaba unos cientos de dólares acababa de destruir un objetivo por valor de cientos de millones, además de todo su sistema de protección. El desequilibrio de poder se revirtió en minutos. Ucrania había enviado un mensaje. No esperan ayuda. No te inclines. Construyen armas ellos mismos, se mantienen solos y luchan contra una superpotencia como iguales. El humo negro todavía se enrollaba sobre Tomak horas después de la explosión. Las llamas habían consumido todo el tren de suministros de Rusia. Los expertos estimaron que más de 2,7 millones de litros de combustible destruidos equivalen a miles de salidas Su-34 o cientos de kilómetros de maniobra para una brigada blindada. Pero la mayor pérdida no fue el combustible quemado. Fue el colapso de una arteria logística. La línea Tomarmak-Melatipole de la campaña del sur de Rusia ahora se paralizó al menos 72 horas. En la guerra moderna, la logística es sangre. Una vez cortado, todo el cuerpo gigante se tambalea. Moscú se vio obligado a dividir el suministro en pequeños convoys, desviándose por rutas secundarias fangosas el doble de largas. El resultado, el ritmo de la campaña se desaceleró drásticamente. Todas las esperanzas de un ataque de seguimiento ruso en agosto se evaporaron. Los medios occidentales incluso citaron información de inteligencia de que el Kremlin se estaba preparando urgentemente para probar el misil de crucero de la oficina para demostrar que todavía tenían el poder. Mientras tanto, los ojos del mundo se volvieron hacia Ucrania. Flamingo de un proyecto no revelado se convirtió en titular de noticias militares. Una revista de defensa estadounidense escribió,
Esta es la primera vez que Ucrania demuestra que no solo está defendiendo, sino que ha entrado en una era ofensiva con su propia tecnología. En Europa, los legisladores lo llamaron los momentos Sputnik de Kiev, donde el hombre y la pequeña nación acorralada lograron lo que nadie creía posible. No fue una coincidencia que después de que Tokmak Ucrania anunciara la producción en masa de Flamingo y la nueva versión, se presentara silenciosamente un alcance de 3.000 kilómetros y una tonelada de ojivas, tiempo de vuelo de 4 horas. Un arma lo suficientemente barata como para no agotar el presupuesto, pero lo suficientemente fuerte como para perforar cualquier línea de defensa. KV sabía que Rusia nunca olvidaría esta derrota. Entonces, en lugar de descansar en la victoria, agudizaron la vigilancia, se entrenaron y se prepararon para el próximo enfrentamiento. El mensaje era claro. Ucrania nunca cambiará una sola pulgada de tierra por una falsa paz. La batalla también reveló una nueva tendencia en la guerra. Por primera vez, un arma no demasiado costosa construida bajo la escasez destruyó todo un tren blindado. Una advertencia para todas las superpotencias. El dinero y las armas costosas no siempre garantizan la supremacía. El campo de batalla moderno puede girar con una sola arma inteligente en el momento adecuado. Las llamas y los TOM pueden morir en días, pero sus ecos durarán mucho tiempo. Esta batalla destacó no solo el poder de la tecnología, sino que nos recordó que la guerra nunca es un ensayo inofensivo. Cada decisión táctica, cada misil disparado está ligado a la vida real. Al contar esta historia, no buscamos glorificar la violencia, sino ayudarlo a comprender la situación del mundo. La paz que creemos sólida se ve amenazada todos los días. En ese lugar, las naciones pequeñas como Ucrania deben luchar, crear y resistir porque saben que si se retiran, no queda nada. Lo más importante es que este es un recordatorio para todos nosotros. La seguridad nunca es un hecho. Debe ser protegido por el intelecto, la voluntad y la vigilancia constante. Entonces, ¿qué piensas? ¿Puede Flamingo cambiar el curso de la guerra? ¿O es solo el comienzo de una nueva espiral más feroz? Deje un comentario, comparta sus pensamientos y no olvide suscribirse a Neri Intelligence para seguir los desarrollos más recientes en todo el mundo.